Estos son 30 recuerdos de la España de los años 70 que han desaparecido por completo, hasta el punto de que los más jóvenes ni siquiera se imaginan que existieran. Y lo increíble es que hablamos de hace apenas medio siglo. Sin embargo, casi todo lo que daba forma a la vida de entonces se ha esfumado. Desde el sereno que abría los portales de noche hasta el ciego que cantaba el cupón en la esquina, toda una forma de vivir se evaporó. Y empezaba en el corazón de la casa, la mesa camilla con el brasero de picón debajo. No había calefacción en casi ningún hogar, así que toda la familia se juntaba alrededor de aquella mesa redonda, con las faldas largas tapándote hasta las rodillas. Debajo, el brasero que tu madre removía con la badila para que no soltara tufo. Había que tener cuidado de no quemarte los pies ni dejar las zapatillas demasiado cerca. Allí se hacían los deberes, se cosía, se jugaba a las cartas y se echaba la siesta. Calentaba poco, pero juntaba mucho. Si en invierno todo giraba en torno al brasero, en verano el rey de la casa era el botijo. Aquel cacharro de barro era nuestra nevera portátil. Lo llenabas de agua del grifo, lo dejabas a la sombra, y por la magia del barro poroso, el agua salía fresquísima aunque fuera estuviéramos a 40 grados. Beber a chorro sin tocar el pitorro era todo un arte, y los novatos se ponían perdidos. Cada casa tenía el suyo, y muchos venían pintados con flores o con el nombre del pueblo del que te lo habías traído. No gastaba luz, no se estropeaba, y el agua sabía distinta a tierra mojada. Donde sí hacía falta algo más que barro, era para cocinar y calentar el agua. Y ahí entraba un personaje que pasaba por tu calle un día fijo a la semana. El butanero. Llegaba dando voces o golpeando las bombonas naranjas con una llave para que todo el barrio supiera que estaba allí. Bajabas la vacía a cuestas o la dejabas en el portal y subías la llena rodándola por la acera. Con aquellas bombonas de butano, media España cocinaba y se calentaba. La cocina, el calentador del baño, la estufa con sus llamas azules tras la rejilla. Tenían su peligro, pero el butanúo de aquel hombre era tan de la época como el sereno. La ropa era otra historia. Antes de que la lavadora se metiera en todas las casas, lavar era cosa de manos, agua fría y mucha paciencia. Estaba el lavadero del pueblo o del barrio, donde las mujeres se juntaban de rodillas sobre la piedra, frotando con la tabla y la pastilla de jabón lagarto, ese verde que olía a limpio de verdad. Se charlaba, se reía y se enteraba uno de todo mientras se dejaba la piel en las sábanas. En las ciudades empezaban a llegar las primeras lavadoras de turbina, esas de carga superior, pero durante buena parte de los 70 lo normal seguía siendo el barreño, el jabón y el sol como secadora. Hablando de ropa, en aquellas casas casi nada se tiraba. En un rincón estaba la máquina de coser, una Singer, una Alfa o una Refrey, con su pedal y su rueda, de la que tu madre o tu abuela sacaba verdaderos milagros. Los pantalones del hermano mayor pasaban al pequeño, y del pequeño al primo. Se ponían remiendos en las rodillas, se daba la vuelta a los cuellos gastados de las camisas, se subían y bajaban dobladillos según ibas creciendo. Los jerseys se tejían a mano en invierno, y cuando quedaban pequeños se deshacían para aprovechar la lana. Estrenar ropa era para Navidad o para la feria, lo demás venía heredado, y no pasaba nada. Para la compra del día tampoco hacía falta ir muy lejos, muchas cosas venían a ti. La leche, por ejemplo. En muchos barrios, y en casi todos los pueblos, seguía pasando el lechero con su cántara, y bajabas con la lechera de aluminio para que te la midiera con el cazo, litro o medio según el día. Había que hervirla nada más llegar a casa, y esa nata que se formaba arriba era un manjar o un castigo, según a quién le tocara. Poco a poco fue llegando la leche embotellada y aquellas bolsas de plástico que había que pinchar con cuidado, pero durante años lo natural fue la leche suelta, con sabor a vaca de verdad. Con esa leche y poco más se montaba la mejor merienda del mundo. Llegabas del colegio muerto de hambre y lo que había era pan. Pan con una onza de chocolate puro metida dentro, de ese que costaba partir y se quedaba pegado al paladar. O pan con aceite, sal y azúcar por encima, que parece poca cosa y estaba para chuparse los dedos. Los días de fiesta, pan con vino y azúcar, o una rebanada con membrillo. No había 1000 chucherías de colores. Había pan. Y con eso aguantabas 3 horas de calle. Costaba 4 perras y daba para todos los hermanos. Hoy parece imposible que con tan poco fuéramos tan felices. Para beber, en casa mandaban las botellas de cristal, esas que valían dinero. Cada una tenía su casco, su fianza, y por eso no se tiraba ni una. Estaba el sifón, con su cabeza de metal y ese gas a presión que servía para rebajar el vino del padre
y para que los críos se pelearan por apretar el gatillo. Estaba la casera, que no podía faltar para el tinto de verano antes de que se llamara así. Y estaba el cas, naranja o limón, el capricho de los domingos. Cuando se vaciaban, los devolvías a la tienda y te daban unas monedas. No se desperdiciaba nada, ni siquiera el cristal. De no tirar nada, sabían un rato en aquellas casas. No había despensa como la de entonces. En los pueblos, la matanza del cerdo era casi una fiesta. Se juntaba la familia entera durante días y de aquel animal no se tiraba absolutamente nada. Chorizos, morcillas, lomo en orza, jamones colgados de las vigas de la cocina. La despensa era una habitación fresca, llena de orzas con manteca, sacos de patatas, conservas de tomate y pimiento hechas en casa. No se compraba cada día porque no hacía falta. Lo que daba la huerta y el corral aguantaba el invierno. Era trabajo duro, sí, pero también la tranquilidad de tener la despensa llena, pasara lo que pasara. Salgamos ahora a la calle, donde había gente que hoy ya no existe, empezando por uno que solo aparecía de noche. El sereno era el guardián del barrio cuando todos dormían. Llevaba un manojo enorme con las llaves de todos los portales, así que si volvías tarde y sin llave, dabas unas palmadas y gritabas «¡Sereno!» y él contestaba desde la esquina con un «¡Va!» mientras se acercaba a abrirte. Vigilaba, daba la hora, avisaba si veía algo raro y conocía a cada vecino por su nombre. No cobraba sueldo fijo, vivía de las propinas y del aguinaldo. Aquella figura desapareció en 1977, con los porteros automáticos, y con ella se fue una forma de cuidarnos los unos a los otros. De día los recados eran cosa de los niños, y uno muy concreto te hacía sentir mayor. Tu padre te mandaba al estanco a por tabaco y nadie veía nada raro en ello. Volvías con una cajetilla de ducados, de celtas cortos o un paquete de picadura, y a veces te dejaban quedarte con el cambio para chuches. El estanco era un mundo, los sellos, las quinielas, el papel de fumar, los mecheros, las postales. Olía a tabaco rubio y negro mezclados, y el estanquero sabía qué fumaba tu padre. Que un crío comprara tabaco era de lo más normal, igual que ver a medio país fumando en el bar, en el cine y hasta en el autobús. El bar, ¡ay! El bar. Era el salón de medio pueblo. El del barrio era cosa de hombres, con la tele en alto, el humo flotando y el ruido del futbolín y de las fichas de dominó golpeando el mármol. Los domingos, después de misa, tocaba el aperitivo. Un vermut con sifón, una caña, unas aceitunas o unos boquerones, y la partida que podía durar horas. Los niños esperaban fuera con una gaseosa y un puñado de altramuces. Allí se arreglaba el país, se hablaba de fútbol y se fiaba hasta fin de mes apuntando en una libreta. Era el centro social del barrio, mucho antes de que existieran las redes sociales. Cuando alguien caía enfermo, tampoco había que ir a ningún sitio. Venían a casa. El médico hacía visitas a domicilio con su maletín negro. Y para los pinchazos estaba el practicante, que pasaba por las casas a poner las inyecciones. Hervías la jeringuilla de cristal en un cazo para esterilizarla, porque se usaba una y otra vez, y aquellas agujas no eran precisamente finas. Te ponían boca abajo en la cama y rezabas para que no doliera. Las heridas se curaban con mercromina, que te dejaba pintado de rojo varios días, y con agua oxigenada. Para casi todo lo demás, paciencia, manzanilla y reposo. Había menos medicinas, pero también menos prisa por curarse. Para quien ya tenía coche, hasta echar gasolina era distinto. Llegabas a la gasolinera y ni se te ocurría bajarte. Salía el empleado con su mono y su gorra. Te preguntaba cuánto querías, te llenaba el depósito y te limpiaba el parabrisas con una bayeta. Si se lo pedías, te miraba el aceite y el agua. El surtidor marcaba los litros y las pesetas dando vueltas como una máquina tragaperras. Pagabas en mano, dabas las gracias y seguías tu camino. Eso de servirte tú mismo la gasolina habría sonado a broma. La gente trabajaba en sitios donde hoy solo hay máquinas, y todo era un poco más lento y más cercano. En cada esquina había alguien vendiendo un trozo de ilusión. El ciego del cupón era una institución. Plantado en su sitio de siempre, con los cupones sujetos en la tablilla, cantaba el número con esa voz que te perseguía media calle. Comprarle no era solo jugar a la suerte, era saludar a alguien que estaba allí todos los días, que reconocía tu voz y a quien le dabas conversación un minuto. Mucha gente jugaba siempre el mismo número, el de la boda o el del santo. Casi nunca tocaba, claro, pero la ilusión de rascar la suerte costaba bien poco y duraba todo el día. Pero si hay un objeto que resume aquella España que empezaba a levantar cabeza, es un coche pequeño y redondito. El SEAT 600 fue el que puso a España sobre ruedas. A principios de los 70,
Uno de cada 4 coches que circulaban por el país era un 600, ese utilitario diminuto con el motor detrás que recalentaba en cuanto había una cuesta. En él cabía, apretando, la familia entera, y por fin se podía salir del barrio, ir a ver el mar o visitar al pariente del pueblo. Conseguirlo era todo un acontecimiento. Hubo épocas de listas de espera de años. Dejó de fabricarse en 1973, pero siguió rodando muchísimo tiempo. Para una generación entera, fue el primer pedazo de libertad sobre 4 ruedas. Para los que no llegaban al coche, había 2 ruedas. La Vespa y la Lambretta eran el sueño de los más jóvenes y el transporte de muchas familias. Te veías al padre con el niño de pie delante, la madre detrás sentada de lado con el otro crío en brazos, y todos tan tranquilos, sin casco ni nada. Arrancarlas a la primera era cuestión de orgullo, y aprender a llevarlas, un rito de paso. Aparcadas en fila a la puerta de la fábrica o del baile, brillaban como joyas. Con una moto ibas a trabajar, ligabas y te escapabas el domingo al río. Costaban un dineral para lo que se ganaba, pero daban una libertad que no tenía precio. Cuando caía la noche, toda la familia miraba hacia el mismo sitio. El televisor era un mueble con sus puertas, presidiendo el salón, y casi siempre en blanco y negro. La imagen se iba, aparecía la nieve, y alguien tenía que levantarse a darle un golpe o a mover la antena del tejado, mientras otro gritaba desde abajo: «¡Ya, ya, déjalo ahí!». Las primeras emisiones en color llegaron en 1972, pero el color tardó años en entrar en las casas, así que la mayoría seguíamos viendo el mundo en... Había pocas horas de programación y un solo aparato para toda la familia, así que se veía lo que ponía el padre, y en paz. En aquella pantalla, los niños teníamos nuestros ídolos. Estaban los chiripitifláuticos, con el capitán Tan y compañía, que acompañaron a los críos desde 1966 hasta 1976. Y sobre todo estaban los payasos de la tele, Gaby, Fofó y Miliki, con aquel «¿Cómo están ustedes?», que coreaba España entera, y canciones que todavía no sabemos. Por eso fue tan tremendo lo del 22 de junio de 1976, cuando murió Fofó. El país se quedó helado. Muchos niños lloraron por primera vez por alguien de la tele sin entender muy bien qué pasaba. Aquellos payasos no daban miedo ni eran ridículos, eran de la familia. Entraban en casa cada semana y nos hacían inmensamente felices. Pero ningún dibujo animado nos marcó como una niña de los Alpes. Heidi se estrenó en TVE el 2 de mayo de 1975 y fue una bomba, el primer gran fenómeno del dibujo japonés en España y lo más visto de aquellos años. A la hora de Heidi no había quien sacara a un niño de delante de la tele. Llorábamos con Pedro y las cabras, sufríamos cuando se la llevaban a Frankfurt con la señorita Rottenmeier y cantábamos la sintonía a pleno pulmón. Aquella historia sencilla de una niña, su abuelo y la montaña nos enseñó a emocionarnos con una pantalla. Todavía hoy, quien lo vivió no puede oír la canción sin que se le ponga un nudo en la garganta. Para los más mayores, la música tenía su propio ritual. El tocadiscos, el pick-up, presidía las reuniones. Comprabas el single de tu canción favorita, con su cara A y su cara B, y lo ponías hasta gastarlo, cuidando de no rayarlo. En los guateques de principios de la década se juntaba la pandilla en casa de alguien cuyos padres se habían ido. Se apartaban los muebles, se apagaba media luz y se bailaba agarrado cuando sonaba la lenta. Eran los años de Nino Bravo, al que perdimos en 1973 y seguimos cantando. De Camilo VI, de Cecilia, de Los Brincos. Una canción se ligaba a un verano, a un amor, a una persona, y con solo oírla vuelves de golpe a aquella tarde. Cuando la tele se apagaba, o todavía no había llegado a casa, mandaba la radio. El transistor sonaba en la cocina toda la mañana, y por la tarde llegaban las radionovelas y los consultorios. El más famoso de todos era el consultorio de Elena Francis, que estuvo en antena hasta 1984, y al que las mujeres escribían cartas por miles, más de 20.000 al mes, contando sus penas y pidiendo consejo. Doña Elena recomendaba siempre paciencia, aguante y resignación, muy en la línea de aquella España. Lo curioso es que, años después, se supo que Elena Francis ni siquiera existía. Detrás de aquella voz había todo un equipo, pero millones de oyentes la sentían como una amiga al otro lado del aparato. Los niños, mientras tanto, leíamos hasta que se nos saltaban los ojos. Los tebeos eran nuestro tesoro. Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, Carpanta, las páginas del TVO El Pulgarcito, y para los algo mayores, las aventuras del Capitán Trueno y el Jabato, que pasaban de mano en mano ya un poco sobadas. Costaban poco, se compraban en el kiosco
y se intercambiaban en el colegio. Yo te dejo este si tú me dejas ese. Se leían tumbados en el suelo, una y otra vez, hasta sabérselos de memoria. Eran humor, aventura y un poco de gamberrada, y enseñaron a leer a media España casi sin querer. Abrir hoy uno de ellos es volver a tener 10 años, pero el verdadero reino de la infancia no estaba dentro de casa, sino en la calle. En cuanto acababas los deberes, fuera, y allí no hacían falta juguetes caros. Bastaba una peonza con su cuerda para hacerla bailar en la mano, un puñado de canicas para jugar al gúa, unas chapas con la foto de un ciclista para echar carreras por la acera, o un diablo subiendo y bajando. Las niñas saltaban a la comba y jugaban a la rayuela pintada con una tiza. Volvías a casa con las rodillas peladas y la ropa hecha un asco, pero feliz. No había nadie vigilándote, salvo todas las madres de la calle a la vez, que lo veían todo desde la ventana. En cuanto apretaba el calor, había un plan que olía a noche de agosto. El cine de verano, al aire libre, era pura magia. Sillas plegables o de tijera, una pantalla blanca al fondo y el cielo de estrellas por todo el mundo. La primera comunión era el gran acontecimiento. El traje de almirante para los niños, con sus galones, o el de marinero. El vestido blanco y el lazo para las niñas. El reloj de regalo, que era lo más, la estampa con tu nombre que repartías a todo el mundo. Y el convite después con tarta, bombones y refrescos para reventar. Te hacían las fotos en el estudio, muy tieso y muy serio, con las manos juntas y la vela. No siempre había para grandes lujos, pero ese día se estiraba el presupuesto, porque hacer la comunión era hacerse un poco mayor delante de toda la familia. Por encima de todos estos recuerdos pequeños, hubo un día que lo cambió todo. El 20 de noviembre de 1975 murió Franco, y España, lo viviera cada uno como lo viviera, supo que empezaba otra cosa. Tras casi 40 años, el país entraba en lo que se llamó la transición. En 1977 se votó por primera vez en mucho tiempo, y poco a poco fueron llegando libertades y costumbres nuevas que antes ni se nombraban. Hubo incertidumbre, esperanza y mucho debate alrededor de la mesa camilla. No vamos a entrar aquí en política, cada cual guarda su recuerdo, pero quien vivió aquellos años sabe que fue un momento irrepetible, la sensación de que una época terminaba y otra estaba aún por escribirse. Aquellos cambios también se notaban en cómo nos arreglábamos para salir. La moda de los 70 era inconfundible. Pantalones de campana que barrían el suelo, camisas de cuellos enormes, patillas largas en los hombres y mucho pelo. Para el domingo, el padre se echaba colonia Barón Dandy o un buen chorro de heno de Pravia y se peinaba con fijador hasta dejar el pelo como un casco. A los niños nos restregaban nenuco y nos repeinaban con la raya a un lado, mojándonos con saliva para horror nuestro. Las mujeres iban a la peluquería del barrio a marcarse el pelo y volvían oliendo a laca para una semana. Arreglarse era todo un acontecimiento, porque salir, aunque fuera al paseo, se hacía con respeto. Cuando por fin llegaban las vacaciones de verano, media España hacía las maletas para volver al mismo sitio de siempre. No todo el mundo iba a la playa, muchísimos volvían al pueblo, a la casa de los abuelos. Allí no había lujos, pero había libertad de sol a sol. Te pasabas el día en la calle con los primos, ibas a por agua a la fuente, jugabas en la era, te bañabas en el río o en la balsa y comías tomates calientes recién cogidos de la huerta con un poco de sal. Por la noche, las sillas a la fresca en la puerta, los mayores de charla y los niños mirando las estrellas. Aquellos veranos eternos, sencillos y polvorientos, son de los recuerdos más felices de nuestra generación. Y todo, absolutamente todo, terminaba volviendo al mismo lugar, la mesa familiar de los domingos. La comida de ese día era sagrada. El cocido, el arroz o el pollo asado, que era un lujo, y toda la familia apretada alrededor de la mesa, 3 generaciones juntas. Pero lo mejor no era la comida, era la sobremesa, que se alargaba durante horas. El café, la copa de coñac o el anís para los mayores, los chistes repetidos del abuelo, los críos jugando debajo de la mesa y alguien echando una cabezada en el sillón. Nadie tenía prisa, no había pantallas tirando de la atención de nadie, solo la familia, junta, hablando y riendo. Quizá no teníamos casi nada, pero teníamos eso. Y eso, amigos, no nos lo quita nadie. Y hasta aquí este viaje a la España de los 70. Si has recordado algo viendo el vídeo, cuéntanoslo en los comentarios, que nos encanta leeros. Y si te has quedado con ganas de seguir recordando aquellos tiempos, te dejamos a continuación otros vídeos para que sigas dándote ese paseo por la memoria. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.